básicamente, ¿de qué se trata la ponencia que voy a hacer yo esta mañana? No voy a entrar en unos temas técnicos de mucho detalle porque parte de eso lo va a hacer nuestro equipo en las ponencias que siguen, sino que sí quiero de manera muy especial compartir la experiencia de los cables aéreos urbanos desde una perspectiva de ciudad y de política de ciudad. Yo he sido una afortunada porque a pesar de que, si bien estoy en el metro desde el mes de marzo, pues he venido trabajando con el gobierno de Antioquia y de Medellín desde el año 2004, entonces me ha correspondido adicionalmente ver cómo los cables se han constituido no solo en un sistema de movilidad, sino verdaderamente en un sistema de integración social, en una innovación social y adicionalmente en una de las particularidades por las cuales Medellín ha elegido el urbanismo social como un mecanismo, un input para la transformación de territorio. Recuerden muy bien, y esto es importante pues tenerlo dentro del marco general, nosotros tenemos una premisa planificadora en Medellín y en el departamento. Nuestra premisa planificadora es buscar que a través de nuestras acciones urbanas, de nuestras acciones de movilidad, nuestras acciones de planificación, seamos capaces de resolver dos que son los mayores problemas que tenemos en la región. ¿Cuáles son esos dos problemas? Pues uno, bien conocido universalmente, mundialmente, que hemos luchado profundamente y es la violencia de la ciudad. Hemos disminuido sustancialmente los homicidios de la misma, pero obviamente eso sigue siendo una lucha. Nada que se parezca a los años 90, la ciudad que ustedes van a visitar y van a conocer ahora a la que había en ese momento, pero de cualquier manera sigue siendo y persiste como uno de nuestros grandes problemas. Y un segundo problema que es la inequidad. Esta es una de las ciudades más inequitativas del país, es una de las ciudades donde tenemos mejores niveles de ingreso, pero adicionalmente cuando comparamos internamente entre nuestras comunas, nuestra división político-administrativa sí refleja profundas resquebrajamientos en lo social. ¿Por qué son importantes estos dos temas cuando uno habla de operadores de cables aéreos urbanos? Por una sencilla razón, porque el primer mensaje que nosotros queremos o que yo quiero dejar en esto es que el cable aéreo urbano no es simplemente un sistema de transporte, es más que eso. Para nosotros, cada vez que abordamos un corredor de movilidad, siempre lo hacemos desde una perspectiva de cómo impacta esa solución a la transformación del territorio. Y van a entender un poco en ese marco por qué para nosotros esto se constituye, más que en un proceso de movilidad, en una innovación transformadora de territorio. Básicamente, inicio entonces dando un contexto. Pues esto básicamente… la ubicación de Medellín en ese territorio. Nosotros somos una ciudad de 2.400.000 habitantes, en un área metropolitana que sí es para nosotros importante tener en cuenta porque es un área metropolitana que digamos determina un nivel de conurbada muy alta. Tenemos alrededor de 3.600.000 de habitantes, son 380.34 kilómetros cuadrados de extensión y es un valle estrecho, que es una de las razones por las cuales finalmente nosotros terminamos utilizando un sistema como los cables aéreos. Esto que ustedes ven acá es cómo ha venido creciendo los habitantes en año en Medellín y miren las laderas. Esto que ustedes observan aquí, devolvámosle un poco, yo quiero volver a mirar ese crecimiento, o sea, cuando uno empieza a hablar aquí, arranquemos acá ahorita, en 1928 con 120.000 habitantes, tenemos un valle que en toda la extensión, el ancho de ese valle, en el valle de Aburrá, el máximo alcanza a ser 10 kilómetros, pero lo normal es un ancho de unos 6 kilómetros, estamos hablando de un valle que en su estrechez, que está atravesado por todo el río Aburrá, Medellín-Aburrá, que es el que le da el nombre a todo el valle, crece en los últimos años de una manera exponencial, pero con una peligrosa ubicación en las zonas de ladera. Una de las laderas más potentes en esa ubicación o en esa ubicación territorial
es una de las laderas, la ladera donde se coloca el primer cable, que es la que nosotros conocemos como la nororiental. Entonces a 2011, que es, digamos, cierro en este punto, porque digamos para este año inclusive estaban los dos cables más representativos, la línea K y la línea J, 2.368.000 habitantes, pero insisto mucho, de una gran ubicación de ladera, obviamente como ocurre normalmente en estos territorios, no planificada, porque primero entra el uso y luego entra la planificación. Esto generaba bastantes restricciones para resolver cualquier asunto de movilidad en la zona. Esta ya es Medellín, con todo lo que denominamos aquí este valle de unos 10 municipios. Medellín tiene 5 corregimientos, 16 comunas, 249 barrios. Acá lo van a ver atravesado por el río. Básicamente lo que nosotros hemos pretendido con el sistema de transporte masivo del Metro de Medellín es ir creando la conexión norte-sur y crear la conexión occidente-oriente, que de hecho es una de los corredores que estamos terminando hoy de tejer digamos, con la llegada del tranvía de Ayacucho, que salimos de centro y de centro hoy hay una línea que va hacia occidente y en este momento tejemos la última línea que va de centro a oriente, creando un corredor de conexión oriente-occidental, haciendo más o menos una matriz de ciudad. Hoy nosotros como sistema o como empresa operamos estos 3 modos, la férrea, en lo que llamamos la línea A y la línea B, los cables, estos 3 que son los que de alguna manera o conocen o tienen referencia, la línea K, que es el que va hacia la nororiental, Acevedo, Santo Domingo, la línea L, que es la que lo complementa hacia Arví como un cable turístico de Santo Domingo a Arví, la línea J, que es hacia la lateral occidental San Javier La Aurora, conectando adicionalmente de alguna manera uno de los puntos de crecimiento más grande, expansivo que tiene la ciudad, porque a diferencia de la K, que era un cable que llegaba ya a una población muy consolidada en una ladera, la línea J llegaba a una zona de crecimiento y expansión, que es toda la zona expansiva habitacional hacia el área occidental de la ciudad. Y estos 2 cables que ustedes ven en gris, que son los 2 cables que en este momento están en proceso de ejecución, que conectan con el tranvía en el corredor centro-oriental y que efectivamente esperamos pues poder tener el primero ya para pruebas en el mes de diciembre, aunque ahorita pues me decían que estábamos muy ajustaditos y la otra semana es que Teo me da buenas noticias antes de empezar los congresos. Devuélvelo un segundo, Norita, por favor. Todo este es el sistema de buses de rápido tránsito, es decir, articulados y padrones. Esta es la línea férrea liviana, que es tranvía de Ayacucho, y estos son los que conectan al sistema. Porque para mí esto es importante, porque hay una premisa para nosotros relevante. Nosotros queremos profundamente los cables, creemos profundamente en el sistema de cable aéreo urbano, pero también tenemos muy claro como territorio, como empresa, que los cables no son para todos los corredores, porque no todos los corredores requieren la misma utilización de tecnología. Y en eso solemos ser muy claros, porque uno de los elementos esenciales para nosotros en el sistema de movilidad de la región es que la tecnología se compadezca con las necesidades del corredor que estamos trazando, y no necesariamente que el corredor se tenga que ajustar a la tecnología, porque no es una relación en ese sentido, es al revés. La tecnología sigue las necesidades del corredor, sigue la matriz de valoración que ofrece el corredor. Entonces eso hace que hoy para nosotros el metro de Medellín sea toda una red con sistemas multimodales. Somos un metro que como empresa no solo operamos sistemas férreos, sino que ya operamos cables aéreos, líneas férreas livianas, como es el caso del tranvía, e inclusive buses de rápido tránsito que muy normalmente en el resto de las ciudades o los territorios siempre hay como una discusión de qué es mejor, si metro, si buses, entonces lo uno tiene que acabar con lo otro. Para nosotros esa discusión es un poco difícil de hacer en la región, porque nosotros no cerramos la posibilidad a ninguna de las fórmulas de
de movilidad siempre y cuando el corredor obedezca a esa necesidad. En el caso, pasemos, este es el modelo que digamos que hoy enmarca todo el sistema de movilidad o el modelo de transporte del sistema del Valle de Aburrá. 4 retos fundamentales para nosotros, hay 4 elementos que guían y 3 factores de éxito en el desarrollo del plan de movilidad del sistema. Estos 4 retos obedecen para cualquier modo de transporte, estemos hablando de férreo, de cable aéreo, y buscamos finalmente un primer reto fundamental, integración e intermodalidad, es decir, lo que les explicaba un poco. Que el modo de transporte persiga la necesidad del territorio y persiga las necesidades de movilidad, pero adicionalmente que admita una integración. Entonces estamos abiertos al análisis de todas las posibilidades de integración y modos de transporte. Pasar del transporte a la movilidad, este es uno de los grandes aprendizajes que estamos haciendo hoy en la región. No entender simplemente, por ejemplo, que el metro es una empresa de transporte de pasajeros. Hace rato dejamos de ser una empresa de transporte de pasajeros. Hoy vamos dirigidos a ser un solucionador de movilidad urbana con las diferentes opciones que tengamos para hacer ese análisis. Hace años el metro superó la discusión de si somos una empresa férrea, porque digamos esa discusión se puso muy álgida, no alrededor de los cables, sino cuando asumimos la responsabilidad de operar el sistema Plus, que es el sistema de BRTs, y esa discusión se subsanó justamente en la idea de si tenemos una empresa de movilidad, que ella se consolide como el gran articulador del sistema. Pasar de la operación al servicio es el gran reto de todos estos sistemas. Estos sistemas no solo son importantes desde la perspectiva operativa, sino de manera muy especial desde la perspectiva de servicio. Cada vez nuestros usuarios dependen más de estos sistemas de movilidad. En el caso nuestro, por ejemplo, el nivel de dependencia a los cables en el territorio es elevadísima. Por eso es la única manera como uno explica que un cable como la línea K hoy en una hora pico pueda tener hasta 1 hora de espera para llegar al cable, que es uno de los retos que estamos hoy resolviendo, porque los cables sí tienen una limitante y es la posibilidad de expansión tiene un límite. Entonces cuando llegamos a esa capacidad, pues tenemos que empezar a pensar en las redundancias, como es el caso de lo que estamos evaluando hoy con la línea K, pero definitivamente hay un nivel de dependencia muy alto a estos sistemas. Expansión y transformación urbana, ahora lo van a ver. Nosotros todos los sistemas de movilidad los conectamos con el urbanismo de la zona, inclusive el cable, que es curioso porque el cable, pues al ser un sistema en altura, al ser un sistema aéreo, pues uno pensaría que no tiene unos profundos impactos desde el marco del urbano, exceptuando la zona de ubicación de las pilonas y la estación de inicio y de llegada. Sin embargo, van a ver cuán importante es para nosotros que todo sistema de movilidad conecte con todo un ejercicio de renovación urbana en el sector. Y el sistema de recaudo inteligente, es decir, la posibilidad de que cada vez vamos migrando más hacia una tarjeta ciudadana en la región, que sea una tarjeta única que permita organizar todo el sistema de movilidad regional. Ya hemos venido integrando el sistema de bicicletas inteligente de la ciudad, los sistemas de transporte masivo, y ahora estamos en la integración de los sistemas de transporte colectivo, que así no integren al sistema masivo, pues permitan hacer toda la integración. Y 3 factores de éxito: 1, buscar soluciones innovadoras, como es por ejemplo la ubicación de cables aéreos a disposición de la movilidad de transporte masivo, como es por ejemplo lo que estamos viviendo hoy con el tranvía, un tranvía con llantas neumáticas para poder que garantice la condición de la pendiente que necesitamos garantizar en el corredor, y ese tipo de alternativas que lo que están haciendo, que es un poco lo que también trabajamos hoy con la Universidad de AFIT, que generen conocimiento, que permitan ser patentados y que nos permitan a nosotros ir creciendo en la generación de soluciones, que para nosotros la innovación solo tiene una explicación, y es que no se trata de que nos inventemos cosas que no existan. Los cables han existido, existen mucho tiempo. Es que seamos capaces de ver posibilidades de solución en cosas que no son aplicadas hoy en el territorio y que los podamos aplicar a los mismos. Un segundo factor de éxito es la planeación.
esta ciudad, esta región tiene un plan de movilidad maestro, en el caso del sistema metro, de 30 años. Todos los corredores que desarrollamos no son corredores que se planifican en la lógica de cada gobierno, sino que se planifican de manera concertada con el gobierno, pero en el marco del mismo plan maestro, un plan maestro que actualizamos y consolidamos cada 5 años, lo dividimos por quinquenios. En este momento estamos haciendo la revisión, inclusive de la mano de la Universidad de AFIT con la unidad de Urban, tratando de mirar cómo están los corredores que están en el plan maestro a la luz de los cambios de POT de la ciudad, de las directrices metropolitanas, o sea, todo, e inclusive de la entrada de los corredores, porque tú tienes una matriz que cuando entras un corredor nuevo a operar efectivamente te modifica completamente la matriz. Entonces, cada vez que entramos sistemas nuevos volvemos a correr cuáles son esos corredores. Y un tercer elemento que es cultura ciudadana. Es decir, cultura metro no es un accidente, es una acción absolutamente intencionada de parte de todo el sistema. Uno de los factores de éxito de todos los sistemas de movilidad de todos los territorios es que no solo se entiendan que la solución es suficiente, si bien la movilidad es una decisión puramente racional, uno se mueve y la acción está muy determinada o muy delimitada por la economía en tiempo y la economía en dinero, pues obviamente es vital como oportunidad para creación de ciudadanía y de cultura. Estos son los elementos fundamentales que determinan todo el sistema: inclusión y planificación de ciudad, integrarse e integrar respetando los rasgos preexistentes. Este es un tema fundamental por el cual los cables han sido una solución importante para la región, porque ya ustedes veían el crecimiento en ladera, las condiciones preexistentes, o sea, haber hecho otro corredor para conectar esa comunidad habría implicado tener que hacer un movimiento urbano importante donde hubiéramos tenido que mover un buen número de viviendas de la zona. Concebir soluciones de transporte incluyentes, revitalización del espacio público, eso es un poco lo que les decíamos, que así sea un sistema aéreo, tenemos que buscar que lo que tenga en su eje de desarrollo revitalice espacio público, permita movilidad peatonal y tejido urbano, que es uno de los temas más retadores, no es donde más cosas tenemos todavía por hacer, y que permita en lo posible mimetizarse con el entorno. Eso es complejo porque nuestros sistemas, tanto metro es viaducto como el cable es aéreo, son sistemas vistosos, no son fáciles de mimetizar en la región, pero es curioso porque así todo el sistema de cables al ser una solución de media ladera, pues efectivamente casi que rima o juega con la misma condición geográfica del sector. Obviamente en este mismo marco, elementos que lo que les tocaba, que es un poco ya no tanto de planificación de ciudad, sino de lo que tiene que ver con movilidad propiamente, economía de tiempo y dinero, que sigue siendo un tema muy pesado y muy relevante para nosotros. Nosotros todavía tenemos mucha gente que se moviliza de manera peatonal por problemas fundamentalmente de acceso y de tarifa. Sostenibilidad ambiental, visión de futuro y planificación, lo que les decía hace un rato, buscar que el sistema integre el territorio, que cree esta cultura y obviamente que sean sistemas sostenibles por sí mismos y produzcan seguridad vial y gestión e inclusión social, que es otro de los elementos fundamentales. Finalmente, cuando uno elige un cable, como es el caso de lo que nos reúne acá, uno está buscando infraestructuras que también disminuyan segregación social. Se los decía al principio, todas las soluciones urbanas que usted ve en este territorio, al menos en los últimos 11 años, son soluciones completamente intencionadas para aplicarle una solución a esos dos problemas de los que les hablábamos, temas de violencia y temas de inequidad. Y uno de ellos es la configuración de infraestructuras que disminuyan segregación social y pobreza y que permitan inclusión. Infraestructuras que sean motor para la transformación urbana e infraestructuras que permitan ser agentes de transformación social. En una palabra, urbanismo social que permita transformación de territorio. Eso es finalmente, y nosotros no somos ajenos a esa, digamos, a esa dinámica, por el contrario, somos jalonadores. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí lo que les traigo, la matriz multicriterio,
Les decía hace un rato, cuando nosotros tenemos el plan de expansión, definimos los corredores no están previstos qué tecnología van a llevar. Inclusive en un momento determinado, cuando se hace el mapa, muchas de las preguntas eran, todos esos corredores que están en la planificación serán férreos, porque el metro es férreo, pero el gran reto era, después de que usted especifica el corredor, hacer esto, que es lo que nosotros denominamos una matriz multicriterio. La matriz multicriterio lo que pretende es evaluar o valorar el corredor a la luz de unas especificaciones. Por ejemplo, una clave de esa especificación en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá ha sido la transformación urbana. ¿Por qué pongo este énfasis? Porque si una ciudad cuando valora su corredor de movilidad, esa variable es secundaria, no es una variable relevante, es muy posible que cuando evalúe el corredor la tecnología sea distinta, porque hay tecnologías que tienen un impacto u otro de acuerdo a cómo usted las utilice en el territorio. En el caso nuestro, hay unos asuntos críticos en el momento de hacer la matriz multicriterio. Uno es que la tecnología sea adaptable a la demanda, es decir, que no sea una tecnología superior a la demanda que tiene el corredor. Por ejemplo, hay corredores que no resisten una vía férrea. Por más que uno quisiera conectar un sector con otro, una vía férrea, la relación costo-beneficio es muy elevada, entonces no hay corredores que así sean fáciles de desarrollar físicamente, territorialmente, no es, digamos, la ruta que se debe determinar porque no es adaptable a la demanda, ya sea porque la demanda es más baja y la tecnología es más potente o viceversa, que sea compatible con las características físicas del corredor. En el caso de los cables, más que obvio, son soluciones de media ladera con una cosa crítica, y es que ningún otro sistema hasta el momento que hemos analizado permite ese nivel de conexión sin tener que tumbar toda la ocupación de planificación o no planificación que haya en el territorio, sino que puede convivir con las características de ese territorio e intervenirlo, armonizarlo si uno quiere, pero teniendo como mínimo la menor impacto. Los cables tienen una particularidad que los hace muy atractivos, y es que una de las grandes variables críticas cuando uno hace un sistema de movilidad, un corredor de movilidad, es el tema de los predios. Lo vivimos, por ejemplo, nosotros con el tranvía de Ayacucho. Si yo comparo una tecnología como el tranvía y los cables, el tranvía tiene todo lo contrario. El tranvía es un sistema que, por ser a ras de piso, obviamente por donde pasa genera transformación urbana, pero definitivamente por donde pasa inmediatamente interviene el espacio físico. Es un tema predial muy potente donde movemos un montón de condiciones territoriales naturales, mientras que el cable tiene una posibilidad de convivir de una manera muy fluida con el tema de territorios. Entonces evita que uno tenga que hacer grandes transformaciones físicas en ese corredor. Debe tener una compatibilidad tecnológica con el modo de operación actual, es decir, nos debe permitir integración, nos debe permitir que efectivamente el sistema se engrane al resto del sistema. Caso en las estaciones multimodales, como es una estación Acevedo, como lo va a ser una estación como la de San Antonio, que permita efectivamente que pueda integrarse al modo de operación actual del sistema en general, que sea asumible la relación costo-beneficio, costo-eficiencia. Esto es un tema, por ejemplo, en el que el cable es bien interesante, aunque nosotros, hay que decirlo, el cable K es un cable autosostenible, la línea J todavía no lo es, la línea J todavía la absorbemos nosotros dentro del sistema conjunto. Eso es lo importante como de todo el sistema en red, no tener una empresa de cables, una empresa de BRT, una empresa de metro, porque realmente aquí de lo que estamos operando es en las eficiencias de todo el sistema. El sistema admite que tengamos una línea de cable que todavía no retorna en el costo de eficiencia, pero que efectivamente pues para nosotros todavía tiene un retorno muy representativo, porque además estamos haciendo expansión. Que institucionalmente sea viable, o sea, un poco lo que les planteábamos, que efectivamente, por ejemplo, una variable que para nosotros pesa mucho cuando hacemos el análisis de los corredores es todo el sistema de mantenimiento y operación. Es decir, que como institución nosotros seamos capaces de cubrirnos y ser viables en esto.
que sea asumible, como lo decíamos, todas las externalidades, porque esto no solo se puede medir en el territorio desde el corredor de movilidad. Nosotros, de hecho, cuando le presentamos estos proyectos al territorio, al municipio, lo hacemos con la presentación de todas las externalidades, es decir, cómo impacta esto en seguridad, o sea, porque los corredores de movilidad no solo mueven pasajeros y el criterio es que muevan pasajeros, sino que adicionalmente a mover pasajeros permitan condiciones de seguridad, de salud, temas ambientales, y eso es lo que invita a la selección tecnológica, que es un poco todas las opciones que nosotros analizamos normalmente en un sistema de acuerdo con el corredor. Estas son ya algunas imágenes que queríamos, ya para terminar, como presentarles de los cables. Ahorita vamos más rápido. Este es todo el sistema, el corredor donde tenemos cables. Este es el actual, que es la línea K. Este es el que estamos diseñando en este momento, que es el primer corredor aéreo que tendríamos conexión oriente-occidente. Esta es la línea J, que es hacia occidente, y este es el corredor del tranvía de Ayacucho, que tiene dos cables. Este, de hecho, es nuestro primer cable con giro, con doble polea en este ámbito, que eso pues también ha sido una novedad. El de la noroccidental lo que va a permitir, como les decía, es la conexión oriente-occidente. Actualmente tenemos 2.1 kilómetros y estamos en el diseño para el inicio de construcción de 2.4 kilómetros hacia Picacho. Termina conectando dos grandes, hacer el hueco casi que en el valle, conectando aéreamente. Pasemos. Esa es información técnica del corredor occidental. Esta es la línea J, que conecta con la línea B, 2.7 kilómetros y 3 estaciones. Y esto es el de la Centro Oriental, que conecta el tranvía de Ayacucho con la línea M, que sale desde Miraflores hacia el Pan de Azúcar, y la línea H, que este es el que les decíamos que hace un giro, que conecta desde Alejandro Echavarría hacia dos barrios, de hecho dos barrios que históricamente han sido dos barrios con una historia de violencia muy marcada, que son Villa Turbay y el barrio La Sierra. De hecho, un documental muy famoso de Medellín en su momento, cuando se ilustraba toda la época de oscuridad de la ciudad, era sobre el barrio La Sierra. Estas son algunas imágenes de cómo van las obras de la estación 13 de noviembre, que es la final de la línea M, la estación El Pinal. Por eso yo le digo a Teo que vamos bien, que sí vamos a entregar en diciembre. La línea H, esto era lo que les decíamos de la estación Las Torres, que hace el giro. Acá está cómo va avanzando en la zona. Esto nos referíamos con que no toca mucho el entorno de cara a la... Este es todo el proceso de integración que hacemos con tarjeta unificada, integración física, puesto central de control articulado con todo el sistema. Todos los impactos que medimos en términos de... Por eso les decíamos, cada corredor tiene una medición de los impactos ambientales, impactos económicos por la integración, por la disminución de tiempo, por las tarifas diferenciales, el ahorro promedio en usuarios de 2 horas diarias en ese corredor, ahorros dirigidos a otras actividades, y un tema muy importante social, por ejemplo, la sensación de continuidad de viaje, la inclusión social a través del transporte, la expansión de la cultura metro en ese sentido, todo un concepto de mejora de calidad de vida. Y uno que pesa mucho, y es que la seguridad regresa, es decir, donde llegan los sistemas de movilidad, la sensación de seguridad incrementa en el sector, porque hay pues además de que llegamos con un sistema de seguridad propio del sistema de movilidad, trabajamos fuertemente con toda la zona. Todo este es el ciclo del servicio con el que trabajamos en los cables, gestión de cultura metro, alrededor de toda la comunidad. Aquí algunas antes y después de las estaciones, está el caso de Santo Domingo.
Esta estación Santo Domingo también. Yo no estoy viendo la R de referencia ahí. Ah, mírala acá. Estos son los puntos que ponemos nosotros para referenciar el cambio. Esta es la estación también de la línea L. Esta es estación Popular, también de esa primera línea. Todo esto fue lo que se constituyó en el PUI. Miren, yo creo que yo termino con estas dos diapositivas, ¿cierto? Este es un asunto muy importante para nosotros. No es solo el cable, la política de la región y la política de la ciudad está en que alrededor del cable se desate un proyecto de transformación urbana. No es solo hacer el cable por el cable, sino que el cable permita la conectividad a los demás proyectos de integración. Toda esta telaraña que ustedes observan aquí es la telaraña de renovación urbana, proyecto habitacional Juan Bosa. Mientras todo esto se desataba, el resto de la institucionalidad desataban vivienda, puentes de conexión, las dos estaciones, obviamente las estaciones propias, todo el tema de seguridad aportando, porque finalmente desata la posibilidad de conexión de nuevos equipamientos, el Parque Biblioteca España, por ejemplo, el Parque Lineal de la Herrera. Todo esto es como la telaraña urbana que desata el cable. Este es el de la J, la estación San Javier y las dos estaciones intermedias y la Aurora, y todo lo que la sala de internet del puesto militar, proyecto habitacional en esta zona, la biblioteca San Javier, el centro deportivo, la rehabilitación vial, el puente militar, es decir, todo el eje, e inclusive aquí no queda bien, pero toda esta zona, bueno, sí, acá lo veo, desarrollo del plan parcial Pajarito, que es la zona de expansión poblacional. Entonces quería terminar con esas dos telarañas, porque básicamente el mensaje que como Metro y Ciudad queremos dejar en esta presentación, al menos en la que me corresponde a mí, es cómo se inserta los cables aéreos urbanos en la planificación urbana del territorio. Para nosotros es una excusa, no es solo una forma de movilidad, sino una forma de planificación de ciudad y de ocupación del territorio, y pues obviamente ese es como el gran mensaje que queremos nosotros dejar. Acá está todo el conocimiento asociado en la revista Metro, podrán ustedes ver todo el sistema de transporte de cable aéreo. Y bueno, yo pues finalmente con esto quiero darles las gracias por estar acá y por habernos escuchado, y obviamente decirles que como Metro de Medellín estamos muy atentos a poder contribuir en la generación de conocimiento de estos 2 días, y tendrán la oportunidad ustedes de analizar mucho más en detalle elementos técnicos de configuración de los cables a través del resto de las conferencias, así que muchísimas gracias.